Todos son bienvenidos esta mañana a la casa del Señor. Si algún enfermo está aquí en medio de la congregación, quiero decirle que creemos en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que puede sanar tu enfermedad, en un Dios que puede darte nuevas fuerzas si las has perdido, que creemos en un Dios que puede transformar nuestra vida. Predicamos a un Dios que transforma nuestra vida, a un Dios que nos da una nueva oportunidad. ¿Cuántos lo creen así? A un Dios que nos recoge de donde de pronto nosotros caímos. A los que están aquí, a los que están en sus hogares, decirle que este Dios está dispuesto para recogernos siempre, para tendernos la mano siempre. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Nosotros nos gozamos en este Dios que es bueno. Bueno, todos estos meses de febrero y marzo hemos venido con una temática intencional. Una temática muy intencional en nuestra iglesia, y esperamos que los que nos han oído todos estos 2 meses, a usted haya entendido la intención de la prédica. Usted esté teniendo en su vida una transformación para servirle al Señor. Nosotros queremos, como pastores, mi esposo y yo, queremos que la iglesia entienda que no sea solamente un oidor, que vengo y oigo la palabra, que usted dice, bueno, sí, creo que el Señor dijo algo para mí. Queremos que la palabra cause efecto de transformación en cada uno de nuestros corazones. ¿Estamos de acuerdo? Yo he venido repitiendo palabras que he oído predicar a mi esposo o a mi hijo, y he venido diciendo como el pastor dijo y como el pastor dijo, y la he venido repisando, porque no importa, escuchen esto, es interesante del evangelio, no importa cuántos años nosotros tengamos de conocer a Cristo. Es muy probable que entre los que están aquí tengan más años de conocer a Cristo que yo, pero el Señor sigue hablándonos cada vez. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos ama. ¿Cierto, Mari? Porque Él nos ama. Y porque ve que todavía hay algo en nuestra vida que hay que poner a sus pies para que Él lo transforme. Así usted haya oído la prédica del Salmo 23 5,000 veces. Así usted haya oído Juan 3:16, así usted diga, otra vez van a hablar. ¿Y por qué será? Porque no lo he asimilado. Porque el Padre que me ama quiere que todavía haga correctivos en mi vida. Yo tomo la palabra así. Espero que usted la tome también. Así que allí en su puesto cierre sus ojos y diga al Espíritu Santo: te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra que he oído tantas veces, Señor, tu palabra, quiero abrir mi corazón esta mañana, quiero abrir mi vida para que tu palabra transforme mi diario vivir. No quiero ser un oidor que olvida tu palabra, quiero ser un oidor que es hacedor de tu palabra. Quiero que mi vida siga cada día transformándose en el Hijo, en la hija que tú quieres que sea cada uno de nosotros, Padre. Sé que hay muchas cosas para corregir en nuestra vida. Sé que no estamos en niveles de perfección aquí en la tierra, pero Padre, te rogamos esta mañana, usted conmigo ruéguele al Padre esta mañana, Padre, que la palabra se vuelva viva, se vuelva vida en nosotros, y el poder transformador de tu Espíritu Santo nos inunde, Padre, de manera, Señor, que podamos disfrutar de la nueva vida que tenemos en ti, Señor. La nueva vida que fue pagada por Jesús ahí en la cruz del Calvario, por la cual estamos hoy aquí nosotros reunidos, Padre Dios. Nosotros te bendecimos, Padre. Yo sé que en el hogar probablemente estén escuchándonos hermanos, estén escuchándonos amigos que no han oído tu palabra. Pero queremos que tu palabra, Señor, transforme corazones y generaciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. El evangelizar es una demanda de estos últimos tiempos. Esa es mi temática de esta mañana. El evangelizar es una demanda de estos últimos tiempos. Y le decía que hemos venido trabajando y hablando sobre dones y talentos. Hemos venido repasando, hemos venido hablando de que en medio de la iglesia se necesita el don del pastor.
Necesitamos que hayan hombres y mujeres aquí en esta iglesia que pueden pedirle a Dios y decirle: Señor, yo quiero que tú llenes mi vida y quiero que me adecues para este don del evangelista, del profeta, del maestro. Y no sé si alguno de estos meses haya orado de esa manera, porque esa es la intención de la prédica. Que usted no diga: ay, si hoy hablaron del don del maestro. Allá para los que quieren ser maestros de la palabra. Creo que cada uno de nosotros, usted y yo, nos debemos sentir aludidos a anhelar ese don, anhelar ser la voz profeta para este tiempo, anhelar ser de esos que el Señor llama a servirle en su obra. Anhelo en nuestro corazón, anhelo. Que lo anhelamos. Yo no sé si usted tiene anhelo en su corazón por cada día crecer en el Señor. Yo no sé si usted tiene anhelo de crecer o si está allí diciendo: está bien así, yo voy a la iglesia, yo canto, yo oro y a veces leo la palabra. Pero quiero contarles algo, que nunca nos cansamos. Nosotros los que amamos al Señor, nunca nos debemos cansar de seguir queriendo más. ¿Sabe? Hay cosas del mundo, de esta carnalidad, de esta humanidad de nosotros, que puede ser muy ofensivo a Dios. Como usted comer de más de lo que tenga que comer, ¿verdad? Ya entramos en glotonería, ¿cierto, Yoli? Comemos más y más y más. Pero sabe que no es así con la presencia de Dios. Sabe que no es así con usted querer más de Dios. Usted puede querer más. Puede ser glotón. Pidiéndole más y más al Señor. Usted se alegra por eso. Yo me alegro por eso, que mi Padre no se enoje porque yo le pida más, ¿verdad? Entonces hoy quiero concluir con esta temática de los dones ministeriales. Dones ministeriales que son los que hemos trabajado: el don del maestro, el don del pastor, el don del profeta, el don del evangelista, ¿verdad? Entonces, por eso esta temática de evangelizar es una demanda de los últimos tiempos. Veía un documental de las iglesias que se cerraron después de la pandemia a nivel mundial. Con mi esposo estábamos viendo ese documental de los cientos y millones de personas, escúchenme, que dejaron de congregarse después de la pandemia. Los que probaron lo que era oír el culto dominical desde la casa, acostado debajo las cobijas. Los que experimentaron no tener que coger un bus o un carro para ir a la iglesia. Es más, los que experimentaron que me puedo quedar en la casa y así no tengo que llevar ofrenda y diezmo a la iglesia, pero me oigo el culto en la casa. Cientos y cientos y miles. Y hablaban de estas iglesias que eran iglesias de 2, 3, 5, 15 millones de personas, que después de la pandemia se volvió en 1.500.000 personas. De iglesias que las cerraron y les tocó vender las propiedades. De una iglesia en Estados Unidos que la vendieron porque no pudieron después de la pandemia. ¿Y sabe quién la compró? La iglesia católica. Y entraron a la iglesia de Cristo todos los ídolos después de, porque dijeron: acá la podemos oír. Una cosa es que tú un día no puedas venir a la iglesia de Cristo. Otra cosa es que te conformes en no venir a la iglesia de Cristo, donde hay comunión y podemos juntos adorar al Señor. Entonces, por eso esta demanda, es una exigencia, es una necesidad. Es como cuando usted dice: por Dios, nos falta este elemento en este tiempo. Nos falta en este tiempo los evangelistas. Nos faltan los que evangelicen, los que tengan pasión por el alma perdida, los que no están quietos viendo a un pecador que sigue en su pecado. Por eso tenemos también nosotros que pedirle al Señor que active en nosotros esa pasión si se ha adormecido. Si nos quedamos quietos, si nos volvimos indiferentes, si nos da igual. Yo voy a la iglesia, de malas el que no va. Si llegamos a un estado de esos, es porque usted y yo como creyentes entonces estamos en un adormecimiento espiritual, donde el pecado de los demás no nos da dolor, no nos preocupa.
Entonces, cuando hablamos del don del evangelista, escuche esta definición que dice, es la capacidad, el don, un don. Hablábamos iniciando estas temáticas diciendo que los dones son un regalo sobrenatural de Dios. Es el equipamiento de Dios para su iglesia, para sus hijos, para que puedan hacer bien la tarea. Es como cuando usted llega a una empresa y le dan la dotación. Entonces usted es un ingeniero eléctrico y le dan todos los elementos para que usted ejerza bien su profesión. Dios Padre también, el día que lo recibimos, Él nos empezó a preparar para que hiciéramos la tarea. Los dones son un regalo de Dios. Diga conmigo amén. Son un regalo de Dios. Son una dádiva. No tienes tú que pagar nada por este regalo que Dios nos da. En el caso del evangelista es un don sobrenatural de Dios que a través de su Espíritu Santo llena a alguien. Escuchen, llena a alguien para que pueda tocar los corazones y lleguen al arrepentimiento. Hay una diferencia que hemos hablado de este tema. Hay una gran diferencia entre el que tiene el don del evangelista y el que evangeliza. El don del evangelista. Pongamos ejemplos para que usted lo entienda más. Juan Bautista. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Y mire el mensaje de Juan Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelantico el versículo 5 del capítulo 3 ahí mismo en Mateo dice que salía a él, a Juan Bautista, salía toda Judea, Jerusalén y todas las provincias alrededor del Jordán. La gente se enteraba, escuchen. Juan no tenía que hacer una publicidad, no había internet. Es que les mandó a todos el WhatsApp. No. Él era conocido por el poder de Dios que había en él, que provocaba que la gente llegara y se arrepintiera de sus pecados. Sellaban ese arrepentimiento con el bautizo. Hoy hay casi 40 personas acompañando a los hermanos que se están bautizando. Hoy se están bautizando 7 hermanos, demostrando allá públicamente, allá en aquel lugar calientico. Lo siento por los que estamos aquí, pero ellos están allá en la piscina, calientico el clima. Ya bautizaron, me imagino, y están aprovechando la piscina. Los que no fuimos, no las perdimos. Pero esta gente venía Juan arrepentido. Y llega Jesús, porque Jesús también cumple este don, es evidente en la vida de Jesús. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de Mateo, que el versículo 17, que Jesús cuando empezó su ministerio, empezó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Había una necesidad en esa generación, una necesidad de arrepentimiento, una necesidad de que la nación se volviera a Dios. Cuando usted va al Sermón del Monte se encuentra con Jesús enseñándole a la generación de ese momento que tenían que volverse a Él, que habían dejado de ser la sal de la tierra, que habían dejado de ser la luz del mundo, que habían dejado de ser el pueblo de Dios que debía anunciar un mensaje de arrepentimiento. Preguntica para esta mañana: ¿estaremos nosotros en la misma situación, esta generación? En que viene Jesús a decir, ustedes son la luz del mundo y no están siendo luz. Ustedes son la sal de la tierra y no están siendo sal a esta tierra. Esta tierra está corrompida. ¿Y qué hacemos nosotros? Pero usted se encuentra en el libro de Hechos con los apóstoles, los discípulos de Jesús. Después que recibieron el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces las personas llegaban, dice el capítulo 2 de Hechos, que al oír la gente la prédica de Pedro y de los discípulos, al oírlo se compungieron. Es decir, había esa sensación de qué estoy haciendo, en qué fallé. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿y ahora qué haremos? Porque nosotros participamos en acusar al Hijo de Dios y en crucificarlo. ¿Y ahora qué haremos?
¿Alguno tiene esa pregunta esta mañana? Pastora, pero es que yo he estado tan lejos de Dios. Pero es que yo me alejé tanto que no sé si Dios vuelva a recibirme. Pastora, pero es que lo que yo hice, creo que no tiene perdón. No tiene perdón si tú no pides perdón. Las cosas viejas pasaron. Y el Señor Dios está diciendo, puedes empezar de nuevo. El Dios que tenemos es de oportunidades nuevas. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Dele la gloria a Él. Entonces la gente viene y le dice a los discípulos, ¿qué haremos ahora? Porque matamos al Hijo de Dios. Pero va Pedro y le dice, arrepentíos, que es el primer paso. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibirán el Espíritu Santo. Así que los que recibieron ese día la palabra y fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta gente tenía el don del evangelista. Las multitudes podían ser tocadas. Los contemporáneos conmigo saben que tenemos historias mundiales de los grandes evangelistas que han existido en esta tierra. Que vimos programas y de pronto alguno de ustedes fue a esas tremendas campañas. Tuvimos a Billy Graham, que cuando decía vengan y reciban a Jesús, porque el mensaje de Billy Graham era de arrepentimiento a las multitudes. Y las grandes multitudes pasaban arrepentidos a recibir a Cristo. ¿Cuánta gente en el mundo a través de estos predicadores? Yo escuchaba mucho de Gigi Ávila. De pronto hay aquí dice, pastora, no tenemos ni idea de qué está hablando usted. Pero fueron generaciones de grandes evangelistas mundiales. A tal punto que muchos querían hablar igual que Gigi. Mujeres y hombres querían hablar igual que Gigi. Pero no era Gigi, no era la voz de Gigi. Era el poder de Dios que habitaba en él y provocaba que las personas oyeran el mensaje de salvación y quisieran arrepentirse y seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No puedes tocar a alguien para que se te pegue la unción. Y no puedes hablar como ese alguien porque de pronto es el tono costeño que tiene la pastora. No intentes ser costeña. Porque es el poder de Dios en la vida del creyente. ¿Cuántos lo creen así? Venían y se arrepentían grandes multitudes. Oh Señor, grandes multitudes. La pregunta, ¿y entonces dónde quedó ese don? ¿Será que ese don desapareció? ¿Será que nos dejamos envolver con un evangelio tan acomodado a nuestras necesidades? ¿Será que vamos a las iglesias a oír la banda y nos acomodamos a saltar, a gritar y a decir qué bonito que habló? Es que habló hoy del amor, es que habló que Dios me va a bendecir, es que habló y amén. Dios tiene de todo eso para darnos, pero Dios está necesitando que nosotros hagamos la tarea. Es la gran demanda. Entonces, ¿qué es evangelizar? Si el don del evangelista y usted diga, pastora, yo no soy capaz de pararme en una tarima para hablarle. Uy, no paso y apurado paso aquí. De pronto y apurado me paro ahí medio. Pero pastor, ¿yo para pararme y predicarle? No, yo creo que no. ¿Sabe? Uno de pastor termina haciendo la hora de evangelista. Yo he ido momentos en que me han parado en una plaza pública y yo voy caminando hacia allá porque todo el mundo se imagina que una pastora también es evangelista. Y yo voy caminando y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame Jesús. Y ay Jesús, que haya gente que recibe tu nombre, Señor, dame el poder, dame el don, Señor, ahora mismo. Ya, Padre, ven corriendo. Y ahí, porque el que lo hace es el Espíritu Santo. Simplemente somos el instrumento para que Él haga. Así que esta mañana usted pueda decirle, Señor, yo quiero ser ese instrumento en el que tú hagas. No hay algo más maravilloso que usted ver que alguien reciba a Jesús en su corazón.
Es el milagro grande, el milagro más grande. Es el milagro que provoca fiesta en el cielo. Cuando un pecador se arrepiente, cuando usted ve que alguien se quebranta, cuando usted ve que alguien llora recibiendo a Jesús en su corazón. Les he contado este testimonio de mi vida. Pero antes de los 14 años yo no iba a la iglesia obligada, negociada. Antes de los 14 años me obligaban. Mi hermana me convencía desde el viernes, me pagaba el bus. Mire la estrategia de mi hermana. Te pago el bus. Si a alguno le toca hacer eso, hágalo, porque aquí estoy yo, resultado de ese bus que me pagaron, de esa empanada que me gastaron, Juancho, de esa gaseosita. Mi hermana me tramaba con todo eso para que fuera a la iglesia con ella. Y yo iba. Y no era mi mejor actitud. Pero ese fin de año de mis 14 años recibí a Jesús en mi corazón. Hice la oración. Me preparé como 15 días. Mamá me dijo, cuando yo te diga, porque fue mi pastora, cuando yo diga, tú levantas la mano y vas a repetir la oración. Mamá me guió en esa repetición de la oración. Y desde ese día mi vida fue cambiada en otra persona. Ya no me tenían que rogar para ir a la iglesia. Ya no me rogaban. Yo antes que me dijeran estaba lista. ¿Sabe? Ya no me decía que tenía que orar y era una carga. ¿Sabe? Oraba a esos 15 años, 14 años. Fue un diciembre en el culto de Navidad que recibí a Jesús. Y a mis 15 años, si algo me gustaba mucho y me sigue gustando, orarle al Señor. Y la iglesia donde nos congregábamos no tenía un piso como este. Era una iglesia con piso de tierra. Imagínense un arrodillado en piso de tierra cuando se para, ¿qué sucede? Las rodillas están llenas con tierrita, Pero sabe, esa experiencia transformadora sucedió en mi vida hasta el día de hoy. El que me llamó, me cuidó, me abrazó, me cobijó, me guardó en la juventud, me guardó en mi adultez. Y sé que me guardará en mi etapa nueva donde he entrado. Así que evangelizar a alguien. Entonces, no somos los que tenemos este don de las multitudes probablemente. Pero sí tenemos la responsabilidad de evangelizar. Usted y yo somos llamados a evangelizar. Y evangelizar es hablar del evangelio a alguien que no conoce del evangelio. Hablarle de las buenas nuevas. Entonces el apóstol Pablo, como decía el pastor Andrés hace 8 días, le dice a su discípulo Timoteo: pero tú, Timoteo, capítulo 4 versículo 5 de segunda de Timoteo, tú sé sobrio en todo. Así le dice Pablo a Timoteo: sé sobrio, estate despierto, estate alerta. Ese sobrio en todo dice: y soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Usted y yo somos llamados a hacer obra de evangelista. Gloria a Dios. Con 3 o 4 evangelistas que hay aquí, vamos a tener resultado. Haz obra de evangelista. Y le dice: Timoteo, cumple tu ministerio. Ahora, el pastor Andrés nos decía: no evangelizamos cuando usted convida a alguien para que venga a la iglesia. Usted no está evangelizándolo. Usted lo está convidando a la iglesia y está bien. Está bien. Convídelo. Pero usted quiere hacer obra de evangelista con él. No estamos evangelizando cuando usted le habla bonito de la iglesia a alguien. Háblele bonito, pero evangelícelo. Háblele de Cristo. Mi cuñada, que es pastora, y yo un día nos subimos en un taxi y nos dimos cuenta que el taxista era cristiano, y las dos nos quedamos calladitas, no decir que éramos pastoras. Ay, ¿a qué iglesia vas? El hombre todo el recorrido nos habló las maravillas de la iglesia donde él iba, del pastor, de que allá en la iglesia, que es que allá tenemos, allá hacemos y allá somos. Nos bajamos del taxi y mi cuñada y yo dijimos:
no nos habló de Cristo. No nos habló de Cristo. No nos preguntó si ya nosotros tenemos a Cristo en el corazón. No nos confrontó con el pecado. Eso no es evangelizar, que usted hable bien. Ay, es que yo voy a esa iglesia que está ahí en el Romboy y yo voy todos los domingos y ay, todo, mire, allá venden unas empanaditas lo más de rica. Usted viera esos palitos de queso, el tintico es caliente. Eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Es que yo evangelizo porque yo paso y tiro 20,000 tratados por debajo de la puerta. Eso no es evangelizar. Está bien que lo haga. Está bien que hable bien de esta iglesia donde usted se congrega, pero háblele el mensaje de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Vaya conmigo al libro de Hechos, al capítulo 6, y se va a encontrar con un personaje fabuloso. Se llama Felipe. Y Felipe hace la obra del evangelista. De pronto esta mañana hay personas aquí que dicen eso, no es conmigo. Si usted está pensando eso, que esta tarea no es para mí, entonces usted está en el lugar equivocado. Porque todos los lavados por la sangre de Cristo, que no pagamos nada para ser salvos, que Él derramó su sangre y que nosotros no tenemos que pagar nada, todos estamos en la obligación de evangelizar, de hablarle a alguien de Cristo. Háblele de Cristo. Llévelo a que se arrepienta. Llévelo a que acepte que está lejos de Dios y que necesita cambiar de vida. Confróntelo con su pecado. Habla de este evangelista que se llama Felipe. ¿Dónde encuentra usted a Felipe? Lo encuentra en el capítulo 6 del libro de Hechos. Y usted en la primera momento en que se encuentra Felipe, en el capítulo 6, se lo encuentra que lo eligen como diácono. Capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Iban a escoger unos diáconos. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y eligieron a Felipe y a Prócoro y a Nicanor y a Timón y a Parmenas y a Nicolás, al prosélito de Antioquía. Mire, mis amados hermanos, ese es el evangelista Felipe. ¿De qué lo nombraron a él? De diácono de la iglesia. ¿Qué iba a hacer él como diácono? Era un servidor de la iglesia. A él no lo llamaron a evangelizar. Así que esta mañana puede que aquí en medio de la iglesia digas que yo soy el líder de este frente en la iglesia. Sí, está sirviéndole al Señor, gloria a Dios, amén. Gracias, mi hermano, por ayudarnos. Pero tienes que hacer la obra del evangelista. No puede ser solamente que yo soy un ujier del templo, tengo 20 años, pastora, 30 años de ser ujier, y te pregunto, ¿y cuándo evangelizas a alguien y le hablas de Cristo? Porque podemos servirle a Él, pero estamos dejando de hacer la obra del evangelista. La obra del evangelista es hablarle a otra persona o personas del mensaje de salvación. La obra del evangelista está en que usted haga volver a ese que se alejó de Jesús, lo haga volver nuevamente al camino, que reconozca que se distanció, que usted lo confronta. A la obra del evangelista es llevar a esa persona que se arrepienta. Proverbios 28:13 dice, y usted debe llevar a la persona a que reconozca eso. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia. Usted se va a encontrar con personas que diga a usted, pero es que ese señor es buena gente. Mire que él es esposo de esa mujer toda la vida. No es borracho, no es adúltero, no roba, no ha matado a nadie. Es mi amigo de hace 30 años. Es un buen hombre, me presta cuando yo necesito. Pero te hago la pregunta, ¿ese amigo tuyo tiene a Cristo en su corazón? Porque tú le has hablado. ¿O ese amigo tuyo va camino hacia la perdición? Él sabe que yo voy a la iglesia porque él es mi amigo y me ve que yo salgo con la Biblia.
si es que la deja ver la Biblia. Él sabe. Te pregunto, pero ¿le has hablado? ¿Le has dicho, tú necesitas a Cristo en tu corazón? Tú necesitas cambiar tu vida o complementar tu vida porque eres un hombre bueno, eres generoso, pero necesitas tener a Cristo en tu corazón para que camines a la eternidad con Él. ¿Estamos de acuerdo? Un evangelista lleva a esa persona que no tiene a Cristo a que se humille delante del Señor, a que le pida perdón al Señor. Y recordamos ahí aquel pasaje de Segunda de Crónicas 7:14, que el Señor dio la condición que le estaba diciendo a la nación de ese entonces, que estaba distanciada, alejada, y que le está diciendo a Salomón: sabes, Salomón, te voy a responder tu petición, pero si mi pueblo se humillare. Mira la condición de Dios: si mi pueblo se humillare, si buscaren mi rostro, si se volvieren de sus malos caminos. Entonces el Señor dice: entonces yo los oiré, sanaré. Yo iré y los sanaré. Evangelizar a alguien es llevar a aquella persona a que reciba el amor del Padre en su corazón. Usted se va a encontrar con personas en esta generación abandonadas e ignoradas, que no tienen una figura paterna bonita. Entonces, si usted le dice: creer en Jesucristo es tener este buen Padre que nunca nos deja, es que tú de hijo vuelvas al Padre y te vuelvas y te reconcilies con Él. Habrá hijos abandonados que encontrarán en nuestro Padre Dios el refugio de todos sus dolores. Habrá mujeres que quedaron solas porque el hombre las dejó, que encontrarán en este buen Padre el esposo que las va a acompañar. Entonces, evangelizar es mostrarle a alguien el mensaje de salvación. ¿Qué decía Jesús? Arrepentíos, convertíos. ¿Sabe? Aquel día la mujer samaritana hizo una tarea evangelista. La mujer samaritana no era una evangelista de multitudes, pero ella se fue. Vengan, que he encontrado al Cristo. Creo que Él es el Cristo. Él me dijo todo lo que yo sé. Alguno de los discípulos dijo: ven, que encontré, creo que encontré al Cristo. Tan sencillo. ¿Saben? Me encontré con Cristo. Tengo una hija espiritual, no sé cuántas tendré, pero una que tengo es pastora. Y la vez que me encontré con ella después de muchos años, yo me fui de Montería, yo me fui de la iglesia a la iglesia donde hoy le servimos al Señor, así que perdimos contacto. Cuando nos volvimos a hablar estábamos en nivel pastoral las dos. Yo no me acordaba de esa pastora. Me dice: pastora Zoila, ¿usted sabe que usted me llevó a los pies de Cristo? Y le dije: no, yo no sabía. Me dijo: sí, yo recibí a Jesús contigo, allá en un kiosquito así, allá. Y me hizo toda la remembranza y le dije: no me acuerdo. Me dijo: pero sí, eres mi madre. Yo: bueno, gloria a Dios. Que ella recibió a Jesús, y no solo lo recibió, sino que decidió servirle al Señor. Son pastores por allá en una ciudad de la costa. Allá le sirven al Señor, ella y su esposo. Entonces, mi pregunta esta mañana es: ¿estamos haciendo la obra evangelística? ¿La estamos haciendo? Piénselo un momentico antes que me responda. ¿La está haciendo? ¿Le está hablando a alguien en el camino de salvación? ¿Le está diciendo cómo puede recibir a Jesús? Le ha dicho allí sentado en la sala: sabes, tú necesitas de Jesús en tu corazón. Tú le puedes contar tu testimonio, tú le puedes decir: sabes, yo hace tanto tiempo, tú me conoces, que yo era así y así, pero hubo un día, y hasta ahí no le estoy hablando de una iglesia, le estoy hablando de Cristo, pero hubo un día que alguien me habló de Jesucristo, de que Él podía transformar mi vida, de que Él me podía ayudar en ese problema. ¿Te acuerdas que yo tenía este problema? Bueno, yo encontré solución siguiendo a Jesús en mi corazón. Le entregué mi vida, hoy le sirvo. Hoy me congrego en una iglesia y le sirvo allá al Señor. ¿Por qué también tú no le recibes en tu corazón
y permites que Él te cambie tu vida. De pronto la persona está enferma, preséntele a ese Cristo sanador y salvador. Necesitamos cumplir esta demanda de estos tiempos, ustedes y yo. Entonces, en ese documental, ¿qué es el diagnóstico que hacen? La juventud se quedó en la casa. Los jóvenes no están yendo a la iglesia porque los padres no están inspirando a la generación joven. Mira a su alrededor. ¿Cuántos tienen a un joven sentado a su lado? 2 personas. A un joven. Pongámosle de 35 años para abajo. Porque no le estamos mostrando el camino. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Y todo aquel que esté perdido necesita de Cristo. ¿Cuándo debemos evangelizar? En todo tiempo. Entonces Pablo le dice también a Timoteo que anuncies el mensaje e instes en todo momento, sea oportuno el momento o no, muéstrales lo malo que han hecho, corrígeles cuando se equivocan y anímales, enséñales siempre y enséñales con mucha paciencia. ¿Sabe? El libro de Génesis nos muestra una historia que es triste. Una historia triste, pero dice la palabra del Señor que Noé se encontró en una generación perversa y maligna. Tremenda la generación donde Noé vivió. Capítulo 6 de Génesis. Entonces dice que el Señor le dijo a Noé que él había visto, versículo 10 y 11, engendró Noé 3 hijos en Can y Jafet. El 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y Dios miró la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios toma una decisión tremenda. Toma la decisión de terminar la tierra a causa del pecado. Esa fue la generación donde Noé se encontró, donde Noé vivió. Dice versículo 22 que Noé hizo todo lo que Dios le mandó, prepararse él y su familia. Estaremos nosotros hoy enfrentados en una generación corrupta, llena de violencia, llena de abandono, una generación, dice, violenta. Vio Dios que la generación de ese momento era violenta, era corrompida y que era mucha la maldad de los hombres de la tierra en ese momento. Pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Usted ve esta tierra así? ¿Y qué podemos hacer sino hablarle a alguien de Cristo? ¿Qué podemos hacer? Ahora, no diga a alguien aquí esta mañana, esa es la tarea de los evangelistas. Porque les dije que Felipe hizo la obra del evangelista. Vuelva allí y terminemos con Felipe, el evangelista, en el capítulo 8 de Hechos. Porque mire lo que Felipe, el diácono de la iglesia, hizo. Él era un diácono, pero eso no te exime a que tú le puedas servir al Señor. Así que Felipe está haciendo la tarea del evangelista. Y Felipe, capítulo 8, cuando Saulo en esa época, versículo 4, los discípulos fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Versículo 6 dice, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía.
porque muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Versículo 29, el Espíritu Santo guió a Felipe para que se encontrara con aquel etíope al cual Felipe le habla la palabra. Entonces Felipe se aproxima al carruaje y ve que aquel etíope está leyendo la palabra. ¿Y entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y es el clamor de la humanidad. ¿Cómo voy a recibir a Jesús si no sé qué es recibir a Jesús? ¿Cómo me voy a arrepentir si no sé de qué arrepentirme? La humanidad clama y nosotros somos responsables de acallar ese clamor. Las generaciones claman. ¿Qué más dice de Felipe el versículo 35? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció Jesús al etíope? Diga conmigo, el evangelio de Jesús. Entonces el etíope dice, cuando llegaron a una fuente de agua, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe cierra su prédica diciéndole, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El clímax de esa evangelización de Felipe. Le habló del profeta, de lo que se anunció en el pasado. Pero Felipe tenía un objetivo, y es que este etíope crea en el Señor Jesucristo. Aprovecha el puente que se te presenta. Aprovecha el puente que se te presenta con ese amigo, con esa amiga, para que lo lleves a los pies de Cristo. Aprovéchalo. De pronto te invita a algo, aprovecha ese momento. Pero tienes que estar allí diciendo, Señor, dame el momento, Padre, dame el momento que yo le pueda hablar de ti, Señor, que usted sienta esa pasión. Esta mañana usted tiene que pedirle esa pasión a Cristo. Es el mejor amigo que tengo, pero nunca le has hablado de Cristo, no le has compartido tu fe. Háblale de Cristo. Cuenta a tus amigos, dice aquella canción. Háblales de Cristo, cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. El Señor Jesús nos dejó la encomienda ahí en Mateo 28:19. Es para usted y para mí. Este don lo volveremos a ver más adelantico, ¿verdad? Porque este Felipe no solo evangelizaba y era un servidor de la casa del Señor. Este Felipe además tenía el don de sanidad. Ahí dice la palabra que oraba por los enfermos, por los endemoniados. Era un hombre poderoso en Dios. No tienes tú que estar acá al frente con el micrófono para ser un hombre o una mujer poderosa en Dios, en palabra de poder, de autoridad. Puedes ser un gran evangelista en esta iglesia. Puede ser el que dice, yo nunca voy solo a la iglesia, yo llevo a alguien porque ya este alguien recibió de Jesús. Yo lo llevo a que crezca en la iglesia. Este llamado es para ti, mi hermano. Permíteme terminar recordándote Mateo 28, porque dice para ti y para mí, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Aquellos que se están bautizando hoy están cerrando esta etapa de recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y el bautizo es la evidencia pública de esto que ha cambiado en mi vida. Así que si esta mañana hay hermanos aquí de muchos años siguiendo a Cristo, pero no se han bautizado, están en rebeldía y desobediencia. Porque es el paso que sigue cuando tú y yo recibimos a Jesús. Hagan discípulos, bautícenlos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después que se bauticen, sigue otra tarea. Enséñenles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Enséñenles la palabra. Y recuerden, dice el Señor, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Colóquese en pie y le pedimos al Señor que renueve esa pasión en nosotros. ¿Sabe que hay días que de pronto usted, yo me di cuenta estos días con todo mi proceso que he andado, con todo mi proceso de salud, en que no podía hacer muchas cosas, en que la doctora dijo, toca que esté quieta, no puede hablar mucho, no puede hablar mucho, tiene que estar quieta, no haga ningún ejercicio que devengue que usted se esfuerce. Y sabe que uno se puede acomodar a eso. Yo me acomodé, o sea, 8 días así uno se acomoda. No barro porque no puedo barrer. No puedo lavar la loza, o sea, no puedo cocinar porque el calor me afecta. Yo me estaba mañando. ¿Sabe que ayer me tocó hacer una fuerza, una decisión? Porque yo dije, ay caramba, ya se me pasó la incapacidad, ya puedo hablar. Pero ayer me tocó decir en el nombre de Jesús, o sea, si tú te quedas, te quedas. En el nombre de Jesús, no, véngale, ya puedo coger escoba, ya puedo trapear, ya puedo hacer todo. O sea, tú te puedes conformar esta mañana. Pero si tú te paras en el nombre de Jesús y tú le dices, Padre, yo he perdido esta pasión, no sé dónde se me perdió. No sé dónde fue que se quedó en el camino y yo dejé de hacer la buena tarea. Pero hoy puedes decirle, Señor, pero yo te pido que nuevamente vengas aquí y llenes mi vida de esa pasión por las almas que no te conocen. ¿Qué tal si usted allí con sus ojos cerrados, si es posible, le diga eso al Señor esta mañana? Haya una oración espontánea ahí en el hogar donde estás. Usted pueda decirle al Señor, Señor, vuélveme ese gozo, esa pasión. Alguno esta mañana quiere hacer esa oración. Decirle, Señor, ¿sabe? Él dice, ustedes no reciben porque no piden. Yo me he podido quedar tranquila, conformada y diciendo, no puedo ni predicar, no puedo ni ir a la iglesia. Pero en el nombre de Jesús, eso fue un momento de mi vida de salud, un momento. Señor, esta mañana nosotros, mis hermanos y yo que estamos aquí, te pedimos que nos perdone. Somos los primeros llamados a arrepentimiento. Porque tú y yo sabemos hacer la tarea que el Señor nos encomendó. Y hay personas a nuestro alrededor que no tienen a Cristo en su corazón. Hay personas alrededor nuestro a las cuales no se les ha impartido el mensaje de salvación, el evangelio de las buenas nuevas. A los que no se les ha dicho que Jesús murió por ellos para perdón de pecados. Nosotros estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Hoy tenemos una salida victoriosa y es que Jesús pagó por nosotros. Señor, te rogamos esta mañana, enciende tu fuego en nuestro corazón. Allí donde estás, mi hermano, allí donde estás, puedes decirle, Señor, vuélveme otra vez esa pasión que yo tuve, ese anhelo, ese fervor. No sé esta mañana cuántos puedan decirle esta mañana, Señor, vuélveme ese fervor. Señor, vuélveme esa pasión. Señor, abre mis ojos, que mi boca se abra como se abrió la boca de Felipe, de Juan Bautista, de los discípulos, para hablar el mensaje a aquellos que no te conocen, Padre.
Yo soy la primera que te digo esta mañana, Padre. Señor, vuélveme esa pasión. Señor, vuélveme ese anhelo, ese dolor. Cuando veo a un pecador, a alguien que no te conoce, Padre. Oh, Señor, conocemos tanta gente. Nos rodeamos todos los días de tanta gente que no te tiene a ti, Señor. Espíritu Santo, ven y sopla aquí esta mañana. Y provoca convicción en esta tu iglesia. Provoca convicción allí donde estás, mi hermano. Allí donde estás, tú puedas decirle esta mañana: Señor, aviva tu obra en mi vida, Señor. Vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme la alegría de hablar de ti, de hablar del camino a la eternidad. Vuélveme el gozo, dame la sabiduría. Dígale allí, mi hermano, dame la sabiduría, dame la autoridad, dame la gracia. Padre, quita todo miedo, quita todo aquello que quiera opacar mi vida para que no haga la tarea que tú me has encomendado, Padre. Allí donde está, dígaselo a Él, pídaselo a Él. Pídale esta mañana, pídale, dígale: yo quiero hacer la obra del evangelista. Oh, Padre de la gloria, que cada momento sea una oportunidad de hablar de ti, Señor. Equípame con ese don precioso. Señor, no quiero solos evangelizar. Yo quiero ser un evangelista también. Gracias por darme el don del pastor, pero quiero el don del evangelista también, Padre. Mientras tenga vida y oportunidad, Señor, puedes decirle esta mañana: Señor, aquí está mi vida. Úsala para tu gloria, Señor. Mientras usted sigue orando allí, mi hermano, su rostro inclinado, orándole al Señor por esto que hemos hablado, quiero saber si esta mañana hay alguien aquí que no ha hecho esta oración de entregarle su vida a Jesús, o que de pronto se apartó tanto y se fue, pero esta mañana está aquí y quiera recibir a Jesús en su corazón. Y quiera decirle: Señor, yo vengo otra vez a ti. Aquel hijo pródigo que se fue, dice la palabra, regresó al padre y el padre le recibió otra vez. El padre sigue aquí con el brazo abierto, sus dos brazos abiertos para ti, dispuesto para recibirte. ¿Hay alguien esta mañana que quiera hacer esa oración? Yo lo guío a usted y yo le digo cómo lo hace, para que Jesús, usted le entregue su vida, el dominio de su vida. Nunca más fui la misma chica rebelde, nunca más, porque Él transformó mi vida en una nueva criatura. Todos tienen a Jesús en su corazón, doy por sentado. Pero si alguien no lo tiene y quiere que le guíe, yo puedo guiarte. ¿Listo? Entonces dile: Señor, gracias. Gracias por Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque Jesús tomó mi lugar. Ayúdame a cumplir tu mandato. El último mandato que dejaste para la tierra cuando te fuiste. Ayúdanos, Señor, a cumplir ese mandato. A tiempo y fuera de tiempo. Cuando nos quieran oír y cuando no nos quieran oír también. Señor, despierta en nosotros, si se adormeció, ese amor por las almas que no te conocen. Despiértalo nuevamente por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquella familia que ha dejado de congregarse, aquellos que han dejado de congregarse, aquellos que nunca han recibido tu palabra. Ayúdanos, Padre Dios. Te lo ruego, Papá Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y te doy las gracias. Alabe al Señor con un aplauso, mi hermana.